Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Y vámonos, ya celebrada la audiencia, el acta, las constancias respectivas, vámonos para el conciliador. ¿Qué se necesita para ser conciliador extrajudicial? Ser colombiano y ser ciudadano en ejercicio. Eso es muy importante. En pleno ejercicio de sus derechos civiles. Ojo, no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad, de incompatibilidad o de impedimento, de acuerdo a lo establecido en el Código de lo Contencioso Administrativo. No tener conflicto de intereses frente a los asuntos objeto de la conciliación que se le ha solicitado. Ya vamos a ser un poquito más explícitos en estos requisitos, pero miren lo importante, es decir, dicho en otra forma, ese es un ciudadano íntegro. Porque es que si yo tengo interés en el asunto a conciliar, por alguna razón, pues ahí me debo declarar impedido y ya vamos a mirar qué son impedimentos y qué son recusaciones. Y aquí hay unos requisitos especiales para ser conciliador extrajudicial en derecho. Primero, ser abogado con tarjeta profesional vigente. Debe estar debidamente formado y certificado en conciliación extrajudicial y debidamente inscrito, ojo, en el sistema de información del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y estar inscrito en un centro de conciliación, salvo que sea servidor público, que dentro de sus funciones esté la de ser conciliador extrajudicial en derecho. Esto para la conciliación extrajudicial en derecho. Para los servidores públicos que tengan esa facultad de conciliar, solo les serán exigibles los requisitos establecidos para el cargo respectivo y deben formarse como conciliadores extrajudiciales en derecho. Les pongo un ejemplo. El artículo 83, 82 del Código de la Infancia, dice los requisitos para ser defensor o defensora de familia. Entonces, si cumplen todos esos requisitos, pues los nombran defensor o defensora, o pueden acceder pues a la carrera administrativa, porque hoy son de carrera administrativa, pero además se les exige uno especial que es formarse y certificarse como conciliadores extrajudiciales en derecho. Lo mismo le pasa a los delegados de la Defensoría del Pueblo, lo mismo les puede pasar a los procuradores judiciales en familia y así sucesivamente. Y para los estudiantes de los consultorios jurídicos no tendrán que cumplir ninguno de estos requisitos. ¿Por qué? Porque ellos sí asisten a las conciliaciones, pero siempre tienen un tutor, un profesor que está allí, que es el que finalmente pues firma el acta, aunque a los estudiantes les dejan también firmar el acta, pero pues quien da el aval de la legalidad de la audiencia pues es el profesor tutor respectivo. Los conciliadores tienen unas obligaciones y unas atribuciones y unos deberes y unas obligaciones. Y aquí también llamo la atención porque me parece una parte muy importante, que son deberes y obligaciones del conciliador. Primero, deben convocar a las partes, de conformidad con lo que estableció la Ley 2220 del 2022. Deben solicitar, de acuerdo con su criterio, a las partes que deban asistir a la audiencia y que estén involucrados dentro del objeto de la conciliación. Y les pongo aquí un ejemplo de ese segundo punto. Una mamá hace una solicitud de audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo con el otro progenitor sobre alimentos de su hijo de 14 años y de su hija de 19 años. ¿Cuál es el análisis que debe hacer el conciliador? Sobre el de 14 años, perfecto, convoca a la mamá.
o sea, en calidad de representante legal progenitora de ese adolescente de 14 años. Pero con relación a esa hija de 19, pues ya la mamá no puede conciliar por ella, porque se terminaron automáticamente con la mayoría de edad, se terminaron los derechos de patria potestad, por lo tanto la mamá ya no era representante legal de esa hija de 19 años. Entonces, ¿qué debe hacer el conciliador? Convocar a la mamá en representación del de 14, a la hija de 19 años y al otro progenitor, para que la hija concilie con el papá y la mamá en representación del hijo de 14 años concilie con el papá del de 14 años. Entonces, a eso se refiere ese segundo requisito que me parece que es muy importante y que ojalá no sea pues la generalidad, sino la excepcionalidad en que pueda incurrir en una falta el conciliador, porque eso es producto de un análisis de la solicitud y propender por un trato igualitario entre las partes. Traducido en la realidad, ningún conciliador, ninguno, debe dejar entrar a la sala primero una parte y después la otra. Porque cuando una parte llega y ya ve la otra dentro en la sala, emocionalmente se desequilibra. Ah, ya conversaron, ya no sé qué, ya no, simplemente saludar a todos por igual, en igualdad de condición, recibirle los documentos de identidad y hacerlos entrar al mismo tiempo. Eso permite transparencia, eso permite actuar con una ética transversal, en aras de que tengan seguridad las dos partes, que tengan tranquilidad y que sepan que el trato por parte del conciliador es igualitario. Dirigir la audiencia es otro de los deberes del conciliador, de manera personal e indelegable. Yo creo que son palabras que por eso las resalté en otro color. Ojo, de la dirección de la audiencia solamente está a cargo del conciliador o conciliadora en forma personal e indelegable. Y unido a esto, pues, ¿qué más le queda? Ilustrar a los comparecientes acerca del objeto de la conciliación, qué se puede lograr con la conciliación y a qué se limita una conciliación extrajudicial. No es de que el servidor público ponga su sustanciador o sustanciador y venga usted a atienda. No. Ahora, ¿quién puede elaborar un acta de una audiencia a la cual no asistió, no percibió y no escuchó? Nadie. Entonces, la ley lo dejó claro, en forma personal e indelegable. Otro deber, debe proporcionar una motivación tal entre las partes para que presenten fórmulas de arreglo entre ellos mismos. ¿Qué propone usted, señor? ¿Qué propone, señora? ¿Qué propone, señor y señor? ¿Qué propone, señora y señora? Cualquiera. Dejémoslos que ellos exploren por sí mismos las fórmulas de arreglo, que esas son las que mayormente se van a cumplir con una tranquilidad y una satisfacción total. En el evento en que ya los vean orillas muy separadas, presente fórmulas de arreglo, presente propuestas de arreglo de acuerdo a todo lo que escuchó y se pudo ilustrar con algunas pruebas documentales. Y emitir las constancias que correspondan, como ya las vimos, y redactar y suscribir el acta con acuerdo total, si se llegó a ese acuerdo total, o en acuerdo parcial, dejando claridad sobre lo que se concilió y hubo acuerdo y dejando claridad sobre lo que no se concilió y se expide la constancia respectiva para poder abrirse las puertas de la jurisdicción respectiva. Y viene por separado, ojo, los deberes y obligaciones especiales de los servidores públicos facultados para conciliar, que no es lo mismo que el conciliador de un centro de conciliación. Importante. La misma facultad conserva de dirigir la audiencia en forma indelegable. Indelegable. Quienes vayan a asistir a una audiencia de conciliación, no deben permitir que nadie más la dirija y exigir que sea el conciliador el que la dirija. Sea que asistan como abogados, sea que asistan como partes, cualquiera que sea la calidad en que asistan.
Entregar a la entidad, tienen la obligación de entregar a la entidad correspondiente las actas o las constancias y de los más documentos que se hayan aportado para el archivo respectivo. Registrar la información correspondiente en la plataforma que maneja el Ministerio de Justicia y del Derecho, que es en el SICAP. Ellos eso lo hacen perfectamente, pero pues tienen esa obligación de registrar. ¿Para qué? Porque el ministerio tiene que tener información central de todo. Cuántas conciliaciones realizadas, cuántas con acuerdo, cuántas sin acuerdo, cuánto con acuerdo parcial y así sucesivamente. Proporcionar la información adicional que el Ministerio de Justicia y del Derecho requiera en algún momento. Entonces, igual, pues en tal orden deben de tener un archivo que puedan facilitarle al ministerio cualquier información en cualquier momento. Y también por separado están los deberes y obligaciones de los conciliadores inscritos en un centro de conciliación, que es bien importante también. Suministrar información veraz y completa en el procedimiento de inscripción en la lista del centro de conciliación. Y ahí juega lo que ya les había dicho, que todos los centros de conciliación deben tener listas por separado de acuerdo a la especialidad. Informar al centro de conciliación el acaecimiento de cualquier hecho que pueda presentarse y que pueda ser constitutivo de conflictos de interés, de impedimentos o de inhabilidades. Cada conciliador inscrito en el centro debe hacerle conocer al director del centro, mire, yo me voy a declarar impedida por esto y esto, o que una tercera persona me recuse y situaciones que debe resolverse. Informar al centro de conciliación cualquier modificación de la información suministrada, pues todo tendrá que tener conocimiento el director del centro. Aceptar la designación para el asunto objeto de la conciliación desde dos puntos de vista, salvo que esté incurso en alguna de la causal de impedimento, que tenga un conflicto de interés o que sea por fuerza mayor. Si fue asignado por reparto de pronto esa solicitud, pues él puede decir no, pero justificadamente por los casos, excepciones que ya vimos. Entregar al centro de conciliación el original del acta, ojo, de conciliación o de las constancias respectivas para que se cumpla con esa gran obligación del archivo tanto de las actas como de las constancias. Expedir la certificación que le sea solicitada de acuerdo pues a todos los procedimientos que tenga establecido en el reglamento el centro de conciliación. Y guardar reservas sobre el contenido, importantísimo, y disposición de documentos, discusiones sobre fórmulas de arreglo o acuerdos en sí. Acordémonos que uno de los principios que reina que dirige la conciliación extrajudicial es la confidencialidad. Por lo tanto, esta reserva es demasiado importante. El incumplimiento de estos deberes y de estas obligaciones que acabamos de señalar, ojo, dará lugar a la aplicación de sanciones establecidas en el reglamento para, pues, en los casos en que se incumpla. Entonces, pues, ya conociendo uno el camino por el cual y medio del cual se puede mover, pues no debe incurrir en ninguna de estas situaciones. Pero además de los deberes y obligaciones, también tienen unas atribuciones los conciliadores extrajudiciales en derecho. ¿Cuál es una atribución? Dar trámite o solicitar, ojo, aclaraciones o información complementaria, como ya lo vimos, cuando al momento de recibirla, la revisa y encuentra que hay una información deficiente o falta alguna información, entonces esa es su obligación, dándole un tiempo determinado de 5 días para que aclare o aporte lo que sea necesario. Bueno, si la parte no cumple dentro de los 5 días o simplemente guarda pues absoluto silencio, pues se debe entender que pues, faltó interés al respecto. Citar a audiencia de conciliación extrajudicial, como vimos, por el medio más expedito, que fue el comentario cuando les hice de la llamada telefónica. Dirigir de manera personal, directa e indelegable la audiencia. Yo creo que está reiterado en la ley en varios artículos. Por lo tanto, al dirigirla en forma personal, pues deberá dar todas las explicaciones, todos los soportes que sean necesarios
por las partes que se encuentran en la audiencia. Proponer fórmulas de arreglo y motivar a las partes para que la propongan. Es decir, antes de yo como conciliadora proponer una fórmula de arreglo, debo motivarlos, impulsarlos a que las mismas partes propongan las fórmulas de arreglo, porque eso tiene su esencia. También podrá realizar audiencias privadas. Yo siempre he sostenido desde hace muchos años, como formadora en conciliación, que una técnica jurídica era audiencias individuales, pero ya la ley no lo dejó clarito. Ya es una obligación para los conciliadores, que podrá realizar audiencias privadas con las partes para explorar fórmulas de arreglo. Sí, si yo cojo a una parte por separado y le digo, venga, señor o señora, usted está en nómina. A usted, si desaprovecha este momento, le van a iniciar el proceso judicial. ¿Cuál es la medida cautelar? El embargo de la nómina, el embargo del sueldo. ¿Por qué usted no piensa y propone una suma? Y por el otro lado, se reúne con la otra parte. Y les pongo un ejemplo. Señor o señora, si la otra parte se gana 5 millones, son 3 hijos, no se le puede coger sino hasta el 50%. ¿Cómo le va a exigir que le dé 6 millones? Si es que gana 5. Y no le puede coger sino hasta el 50%. Entonces, esas audiencias que la ley las determinó privadas, sirven para eso, para ilustrar a las personas por separado, para que entiendan y puedan reflexionar, puedan caer en la cuenta de pronto de algún error, de alguna, ¿por qué no decirlo?, terquedad, y por lo tanto poder llegar a ese acuerdo. Desde luego con su apoderado si lo tiene, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el apoderado, si es consciente de muchas cosas, también puede ayudar a que su parte entienda en determinada forma. Pueden tomar decisiones que en su criterio sean necesarias para el buen desarrollo de la audiencia. Una de ellas, suspender la audiencia. Una audiencia, parafrasear. Cuando uno ve los ánimos muy caldeados, uno parafrasea. ¿Qué significa eso? Uno le dice, bueno, ustedes tienen mucha emoción al mencionar su hijo o su hija. ¿Qué hace el niño? ¿Dónde estudia? ¿Quién tiene una foto del niño? Eso los dos sacan el celular y se los presentan. Eso va bajando los ánimos. Eso es tomar decisiones en su momento. Si tienen con qué ofrecer un tinto, tómense en el tinto, tengamos una pausa activa, no se preocupen, estamos con todo el tiempo requerido para ustedes. Bueno, y así sucesivamente. Suspender la audiencia, ya lo vimos, cuando sea necesario, y solicitarle a las autoridades judiciales o administrativas la colaboración para que cuando lo consideren necesario, de su concurso para la correcta realización del procedimiento. ¿Cuántas veces se suben los ánimos? Se tienen comportamientos no debidos, de falta de respeto, se sube el tono de voz, se tienen palabras no cordiales, quizás de insulto. Entonces, pues tiene uno que acudir o a la policía o así sucesivamente. Entonces, la ley les da una claridad absoluta con relación a las atribuciones que tiene el conciliador extrajudicial en derecho. Y vienen las dos figuras, que son los impedimentos y la recusación. El impedimento proviene de la misma persona del conciliador. La recusación proviene de un tercero. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Y el impedimento qué es? Es un obstáculo que está ya establecido en la ley para evitar que una persona que se encuentre en cierta situación especial participe en una audiencia. ¿Qué es la hermana mía? Yo me declaro impedida. Una de las partes es mi hermana. Yo me declaro impedida. ¿Quién debe aceptarme ese impedimento? El superior jerárquico. Entonces, yo hago un escrito,
motivo, las razones de mi impedimento y el superior jerárquico me lo acepta o no me lo acepta. Y la recusación es la que proviene de un tercero. Que yo lo recuso a usted, señor conciliador o señora conciliadora, porque usted participó o asesoró a una de las partes en esta audiencia por X día en tal fecha, supongamos. Ese escrito de recusación que proviene de un tercero va al superior jerárquico y el superior jerárquico es el que la acepta la recusación o no la acepta. Pero ¿qué es lo importante de las dos figuras? Que el impedimento proviene de la misma persona del conciliador, la recusación proviene de un tercero. Y aquí es simplemente lo que les acabo de decir, que debe ser valorado por el superior jerárquico y en ese orden de ideas, pues, aceptarlo o no aceptarlo. Y unido a estas dos figuras viene una tercera, que es una inhabilidad especial que dispuso la ley, que también la traía la ley 640. Y miren lo que dice. El conciliador no podrá actuar como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes intervinientes durante un año a partir de la expiración del término previsto para la misma. Es decir, yo celebro una audiencia de conciliación hoy como conciliador extrajudicial en derecho y me retiro dentro de 2 meses de esa entidad. Yo no puedo ser apoderada de una de esas partes que estuvieron en esta conciliación dentro del año siguiente, contado a partir, ojo, de la expiración del término previsto por la norma. Es decir, a partir de la conciliación debe transcurrir un año y dentro de ese año yo no puedo participar en ese proceso, ni como árbitro, ni como conciliador, ni como asesor, de ninguna calidad puedo hacerlo. Entonces, es una inhabilidad que hay que tener muy en cuenta porque trae consecuencias disciplinarias graves. Esta prohibición es permanente en la causa en que haya intervenido pues, en el conciliador. Y lo que les dije desde el principio en la primera sesión, pues trae un régimen disciplinario del conciliador bastante profundo. Y miren las fuentes normativas de ese régimen disciplinario. Es la ley 1952 del 2019, que es el Código Disciplinario. La ley 2094 del 2021, que modificó el Código Disciplinario. La ley 2220, que es nuestro Estatuto de Conciliación, que trae, y los convocaría a que se las leyeran, el cúmulo de sanciones tan tajantes que verdaderamente trae para ser aplicadas por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y el Código de Ética del Programa Local de Justicia en Equidad, que ya pues rige los conciliadores extrajudiciales en equidad, que deben ser cumplidos en esa misma forma. Entonces, pues los conciliadores también deben de tener un camino claro, transparente, respetar el debido proceso y actuar con imparcialidad, confidencialidad y ética. Las funciones de control, inspección y vigilancia, pues ya se los he dicho durante las 2 sesiones, quien la ejerce es el Ministerio de Justicia y del Derecho, el procedimiento sancionatorio también está establecido en la ley y deben ser decisiones debidamente motivadas. Ojo, cualquier decisión de fondo que tome el ministerio debe ser con una motivación clara y precisa, incluida la indicación del procedimiento que se adoptó. Vale la pena pues tenerlo en cuenta, pero pues eso no es motivo ahorita del módulo en Derecho de Familia. Y también trae unas sanciones para los centros de conciliación cuando incumplen sus obligaciones previstas en la ley. Entonces, pues, tanto conciliadores extrajudiciales en derecho como centros de conciliación son susceptibles hoy de sujetos sancionables disciplinariamente. La vigencia de la ley quedó establecida 6 meses después de su promulgación, es decir, si fue expedida el 30 de julio, está en plena vigencia a partir del 30 de diciembre del 2022.
Entonces la tenemos debidamente establecida, sin ningún problema. Trajo unas derogatorias clarísimas y bastante, ¿no? Quedando exactamente la ley 640 del 2001 completamente derogada. Entonces es muy importante tener en cuenta que ya la ley 640 quedó borrada del mapa jurídico colombiano. Si me permiten un instante, yo quisiera, en un descansito de 5 minutos, proyectarles otra cosa para complementar este módulo que es de gran valía en este momento. Entonces, 5 minuticos y reanudamos, por favor. Bueno, y entonces para terminar esta segunda sesión, quiero comentarles sobre lo que se ha denominado competencia subsidiaria. Es muy importante porque en derecho de familia las autoridades administrativas son verdaderamente las llamadas a conciliar en infancia y adolescencia. Entonces, tenemos las normas que hoy regulan la llamada competencia subsidiaria, que son la Ley 2126, que en su artículo 5 la regula con claridad, la Ley 1098, en el artículo 98, el Decreto 1069 del 2015, que si bien ya está para ser reformado, también dispone y establece la competencia subsidiaria, y están los lineamientos técnicos comisariales. Lineamientos técnicos comisariales que ya fueron publicados el 9 de junio del año pasado, o sea, del 2022. ¿Y en qué consiste la competencia subsidiaria? La competencia general de los comisarios y comisarias de familia para celebrar conciliaciones extrajudiciales en derechos quedó derogada en forma expresa mediante la Ley 2126, el 4 de agosto del 2021. Quedó absolutamente derogada. Es decir, esta competencia que tenían con la Ley 640, defensores de familia, comisarios de familia, agentes del Ministerio Público, para los comisarios quedó derogada. ¿Qué se les dijo? Cuando sale la Ley 2126 del 4 de agosto del 2021, todas las solicitudes que tiene, a eso sí, llévenlas a cabo a las audiencias y pónganse al día prácticamente. La competencia subsidiaria prevista en el artículo 98 de la Ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, ¿para cuándo estaba dispuesta? Para el lugar del territorio colombiano en que no hubiera defensor de familia, los comisarios y comisarias de familia entraban a asumir las funciones de los defensores bajo la denominada competencia subsidiaria. Entonces, en el lugar apartado Colombia, donde no haya un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por consiguiente no haya nombrado un defensor o defensora de familia, asumen las funciones de defensores los comisarios y comisarias de familia. Es decir, asumen en su totalidad las funciones establecidas en el artículo 82 del Código de la Infancia, incluidas las de conciliación extrajudicial, que están establecidas como funciones de los defensores y defensores de familia. Pero ojo, es muy importante tener en cuenta que hay un procedimiento especial establecido en el Código de la Infancia para niños, niñas y adolescentes que tengan vulnerados sus derechos, que es el procedimiento que se ha establecido, procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos. Y dentro de ese procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, diseñado en el artículo 100 del Código de la Infancia, están dos clases de conciliaciones, diferentes a las conciliaciones extrajudiciales en derecho, como ya lo vamos a mirar. Entonces, la competencia subsidiaria sigue vigente y ya vimos todas las normas que la plasman y la respaldan. ¿Qué significa eso? Que
los defensores y defensoras de familia aprueban un acuerdo bajo conciliación extrajudicial en derecho y los comisarios y comisarias, cuando asumen las funciones de los defensores bajo la llamada competencia subsidiaria, también pues aprueban un acuerdo de conciliación extrajudicial. Y viene una aclaración muy importante. Dentro del trámite administrativo de restablecimiento de derechos hay dos clases de conciliaciones, aparte de la establecida en la Ley 2220 del 2022, que es la establecida en el artículo 52 y en el artículo 100. Y en el artículo 52, ¿qué se dijo? Cuando hay una queja, denuncia ante un defensor de familia sobre la amenaza o vulneración de los derechos de un niño, niña, adolescente, ¿qué debe hacer el defensor de familia como autoridad administrativa? Debe ordenar que se verifique una garantía de derechos. Es decir, debe decirle a su equipo interdisciplinario, mire, verifique que este niño en qué riesgo está, con quién vive, cuáles son los componentes de su red familiar, si está afiliado a salud, si está afiliado a seguridad social en educación y así sucesivamente. Una vez el equipo le entregue ese informe al defensor de familia, el defensor de familia debe hacer un análisis y decir, estos derechos vulnerados que me están certificando en este informe, ¿son conciliables o no son conciliables? Si son conciliables, entonces, ¿qué le dice el Código de la Infancia? Convoque la audiencia de conciliación y realícela de acuerdo a la Ley 2220 del 2022. Común y corriente, que es lo que acabamos de ver en esta sesión. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, de llegarse a conciliar, pues no se abre la actuación administrativa de restablecimiento de derechos porque se logró un acuerdo entre las personas obligadas o que pusieron en riesgo los derechos de ese niño, niña, adolescente. Y en el artículo 100 también le dicen a los defensores y defensoras, si dentro del trámite del proceso administrativo de restablecimiento de derechos usted observa que hay alguna situación que puede ser conciliable, pues convoque la conciliación, no hay ningún problema, convóquela. Si se llega a un acuerdo, pues levante el acta. Pero esas dos conciliaciones del artículo 52 y del artículo 100 tienen unas particularidades. Esa conciliación, cualquiera de las dos, artículo 52 y artículo 100, no son convocadas por las partes. Es decir, no se convoca a solicitud de las partes, es convocada directamente por la autoridad administrativa. Ojo, es muy importante. Y siempre se convocan ¿para qué temas? Custodia, visitas y alimentos. Y adiciona, en caso de que usted la convoque, señor defensor o defensora, señora autoridad administrativa, y no se llegue a un acuerdo, usted, autoridad, deberá proferir una resolución motivada, tomando medidas provisionales sobre los mismos temas, o sea, sobre custodias, alimentos y visitas. Y si alguna de las partes le solicita que se mande a la jurisdicción de familia, elabore una demanda, señor defensor, y preséntela a la jurisdicción. Es muy importante, como ven, son dos conciliaciones específicas dentro de un trámite administrativo. Entonces, cuando los comisarios y comisarias asumen las funciones del defensor de familia en el lugar donde no haya defensor o defensora, asumen las dos conciliaciones. La extrajudicial en derecho, regida por la Ley 2220 del 2022, y las dos establecidas en el Código de la Infancia, que son las diseñadas en el artículo 52 y en el artículo 100. Entonces, eso es lo que se denomina competencia subsidiaria.
Y para de pronto aclarar un poquito más, quiero ser específica en este ejemplo. Bogotá, Medellín, Cartagena, las grandes ciudades, donde concurren las dos autoridades administrativas, llámese defensor y defensora, llámese comisario y o comisaria, los comisarios no son conciliadores extrajudiciales en derecho, porque existiendo defensor o defensora no asumen competencia subsidiaria. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Solamente la asumen cuando no hay concurrencia de estas dos autoridades administrativas. Y viene otro artículo del Código de la Infancia, que es el artículo 111. Pero el artículo 111, como lo pueden verificar, no dice sino conciliación de cuota alimentaria. No se refiere a custodia, visitas, a permiso de salida del país. Entonces, los comisarios y comisarias de familia conservan la competencia para celebrar este tipo de audiencias en virtud de la competencia subsidiaria. Es decir, cuando asumen las funciones de los defensores en los territorios donde no haya defensor, pues actuando o nombrado, no haya centro de concilio, no es centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con una aclaración, una advertencia. La ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia, la ley 2126 del 2021, que es la ley que reglamentó el funcionamiento de las comisarías de familia, establece las dos normas que la figura de la competencia subsidiaria solo es aplicable en el desarrollo de las funciones otorgadas a los defensores de familia dentro del código. Es decir, bajo competencia subsidiaria, no podrán los comisarios celebrar audiencias de liquidación de sociedad conyugal, porque esas lo harán como conciliadores extrajudiciales en derecho regidos por la ley 2220. No por las dos especiales del Código de la Infancia y la Adolescencia. Y una tercera clase de conciliación, que también tuvo unas reformas profundas, es la llamada fijación de cuota alimentaria en favor de adultos mayores, que fue la arreglada por la ley 1850 del 2017. ¿Qué decía esa ley? Ojo, en el artículo 34 decía que se podía solicitar una audiencia de conciliación extrajudicial ante los comisarios y comisarias de familia con el fin único de fijación de cuota alimentaria en favor de un adulto mayor. Que una vez celebrada la audiencia y no se llegara a un acuerdo, entonces los comisarios establecían o fijaban cuota provisional de alimentos y le enviaban el expediente a los defensores de familia para que redactaran una demanda y la presentaran en nombre del adulto mayor. Esa conciliación, establecida en el artículo 9 de la ley 1850, que modificó el 34 de la 1251, quedó inmersa en la prohibición que trajo la ley 2220 de quitarles la competencia de conciliadores extrajudiciales en derecho a los comisarios de familia. Pero la retomó en el artículo 13 de la ley 2126, que trae las funciones de los comisarios, pero en otra forma, dirigida en diferente figura. Y en su numeral 11, ¿qué dijo? Dentro de las funciones de los comisarios y comisarias está la de fijar cuota provisional de alimentos de las personas adultas mayores, conforme lo dispone el artículo de la ley 1251. Pero por favor, una cosa es fijar una cuota provisional
dentro de una conciliación a la cual no se llegó a un acuerdo, que era lo que decía el artículo 9 de la ley 1850, a tener como función única establecida en el numeral 11 del artículo 13 de la ley 2126 del 2021, que le dice fije cuota provisional de alimentos. No le dice convoque a una audiencia de conciliación. Entonces, esto ha traído, pues que nos demanda una comprensión mejor, pero tenemos que hacer es una articulación de normas en aras de varias cosas, de no cometer errores, de entender las funciones de los comisarios, de no exigirle a esas autoridades administrativas lo que hoy no puede ser. Pero resaltando, como importante, que sin perjuicio de esta articulación de normas que acabo de hacer, el adulto mayor le asiste el derecho común y corriente, como le asiste a todas las personas, de optar no por la fijación traída como función de los comisarios en la ley 2126, sino acudir bajo la reglamentación de la ley 2220 del 2022 a solicitar ante cualquier conciliador extrajudicial en derecho una audiencia de conciliación para que pueda fijarse en su favor o conciliar en su favor una cuota de alimentos. Entonces, eso está previsto, eso no tiene ningún problema y por lo tanto le asiste el mismo derecho que le asiste a cualquier otra persona. Con esto doy por terminado esta sesión de conciliación extrajudicial en derecho en temas de familia. Me alegra mucho haberme dirigido a todos ustedes y quedo a disposición de todos. Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.